Pero no es malo recordar que la crisis se vio como algo lejano. Era la crisis del subprime, era la crisis exterior, era la crisis de otros. Y en muy poco tiempo, esta se ha convertido en nuestra crisis y en una crisis que protagoniza las vidas de todas las familias españolas. En ese sentido, estamos enfrentándonos a una opinión pública, según podemos ver en estos trabajos, y seguro que a ninguno nos sorprende, que tiene una sensación de que vivimos tiempos difíciles, pero tiempos que van a durar. Y eso tiene muchas consecuencias, una de ellas muy importantes para todos nosotros, y es que hay una cierta sombra, un ensombrecimiento de las expectativas de futuro. Y no hay muchos ejemplos en el mundo de sociedades prósperas y exitosas que tengan opiniones sombrías sobre su futuro. Por lo tanto, estamos ante algo muy importante para todos nosotros, que no es tanto lo que nos pasa hoy, sino lo que nos va a pasar en el futuro, ¿no? Y en ese sentido, el libro y el trabajo contribuye no solo a esclarecer, sino que incita a una reflexión sobre cómo debemos tratar esta crisis económica en el conjunto de España. Y en ese sentido, a mí me llama también la atención que la diferencia, por ejemplo, entre países que sufren crisis muy profundas como nosotros, como es el caso de Estados Unidos, donde el debate se ha hecho mucho más intenso de lo que percibimos no ya solo en España, sino en toda Europa, donde yo echo en falta, y quizás este libro es un buen paso en esa dirección, una discusión más amplia, más libre, más extensa sobre la crisis, sus razones, sus consecuencias y sus efectos sobre el futuro, ¿no? Una relevante aportación de este trabajo es que no se centra solo en cómo perciben los españoles la crisis o qué es lo que más les preocupa a unos o a otros, sino que nos adentra en cómo la entienden y qué nivel de información y de comprensión tienen los ciudadanos sobre la situación económica y sobre la crisis. Y ahí el libro nos lleva a un muy importante fallo, si quieren ustedes, y es el de la comunicación. Y a mí esto me recuerda una crisis anterior, que yo también viví intensamente, que fue la del 92-93. Si ustedes recuerdan, en el año 92, en el verano del 92, nosotros teníamos no una, sino dos ferias internacionales, la Expo y los Mundial, y no los Mundiales, la Expo en Sevilla y en Barcelona los Juegos Olímpicos. Por lo tanto, parecíamos un país exuberante, y de hecho lo éramos, y dimos una lección de todo, de organización, de inversión, de todo lo que ustedes quieran. Y cerrada las puertas de la Expo, ¡bum!, explotó una crisis que nos duró 4 años. Y fue muy dura y muy profunda. Le pasó lo mismo. Los españoles entramos en la crisis sin que hubiera habido ninguna explicación previa de qué es lo que estaba sucediendo. Al revés, vivíamos en el mejor de los mundos, hasta el punto de que podíamos invitar a todo el mundo a un verano maravilloso, no en una ciudad, sino en dos. Y de repente pasamos de eso a todo lo contrario, sin solución de continuidad. Esa falta de explicación, en mi experiencia entonces en la vida pública, fue determinante para la lentitud de la salida de la crisis. Era muy difícil que la gente reaccionase y estuviera dispuesta a tomar determinadas decisiones si antes no se le explicaba un poco qué es lo que había sucedido y por qué. Y eso pues tardó mucho tiempo en hacerse, tardamos varios años en que eso fuera así, y eso, en mi opinión, retrasó la salida de la crisis. Y comunicación, como muy bien establece este libro, no es una cuestión de eslóganes. Es verdad que en el marketing y en la venta de productos de consumo la comunicación se resume a eslóganes y todos lo aceptamos y lo entendemos. Pero en cuestiones sobre crisis económica los eslóganes no son aceptables, y no solo no son aceptables desde un punto de vista ético o técnico, sino que es que no son aceptables porque no se aceptan. Son inútiles. La gente simplemente no se los cree. Y es inútil estar lanzándole eslóganes continuamente a la gente en una crisis económica porque es perder el tiempo. La gente probablemente reacciona en contra. Cree, si no me dicen más, es una de dos, o porque no me lo quieren decir o porque no me lo saben decir. Y en ese sentido, esa confusión, el libro la pone de relieve, y eso ha hecho que, por un lado, la sociedad española haya tardado en conocer el alcance y la profundidad de la crisis, pero también en asumir que las cosas no van a ser iguales, y ahora quizás la sociedad es excesivamente negativa en ese sentido, cree que las cosas van a ser
malas en el futuro, y todo eso nos lleva a que la sociedad no entienda la dirección en la que nos movemos y en la que nos tenemos que mover. Sin duda, y lo señalan los autores, estos no son temas sencillos. Los temas económicos y financieros que subyacen en esta crisis no solo han sorprendido a los ciudadanos en general, sino que han sorprendido a las instituciones más importantes del mundo en análisis económico y a los muchísimos importantes pensadores de teoría económica. Por lo tanto, no vamos a pedir que sea una explicación sencilla. Pero, vuelvo a repetir, creo que el abusar de frases hechas y de eslóganes lo único que hace es agravar la sensación de inestabilidad y de desconfianza de la sociedad. Y en ese sentido, el libro incide en que es cierto que puede haber un déficit de bagaje intelectual o de preparación técnica de la sociedad española, pero también hay un déficit claramente de pedagogía y de explicación completa de las causas de la crisis por los que en cada momento lo tienen que hacer, que son los gobernantes.